Los objetivos. El objetivo general de la presente propuesta es el desarrollar un equipo completo para el estudio de forma experimental de los conceptos de la presión. Los objetivos generales. Este proyecto también puede llevarse a cabo con el uso de sensores adecuados para el estudio de las propiedades de la presión en gases. Dentro de los objetivos generales y como trabajo a futuro están el desarrollar un dispositivo capaz de medir el nivel de un líquido, desarrollar un dispositivo capaz de medir el caudal de un líquido y desarrollar un dispositivo capaz de medir el flujo de un líquido. Los objetivos específicos para este proyecto es el dispensar con un dispositivo para dotar al laboratorio de física con un medidor de nivel por presión diferencial. Con este dispositivo se medirá el nivel de un tanque usando el sensor de presión diferencial MPX 5010DP, el microcontrolador PIC18F4550 y una pantalla LCD 16x2. Marco teórico. Como sabemos, los líquidos y los gases son conocidos como fluidos porque fluyen libremente y tienden a llenar los recipientes que los contienen. En este trabajo desarrollaremos experimentalmente, con el uso de electrónica analógica y digital y conocimientos de la materia, simulación por computador, que los fluidos ejercen fuerzas sobre las paredes de sus recipientes. El concepto de presión se debe únicamente al fluido y puede calcularse a partir de la ecuación de la presión de un fluido. Como especifica la ley de Pascal, los líquidos cuando se encuentran en recipientes abiertos están sujetos a la presión atmosférica. La presión, puesto que el líquido es relativamente incomprensible, se transmite de igual manera a todo el volumen. La presión absoluta se puede calcular sumando la presión manométrica y la presión atmosférica. La presión atmosférica al nivel del mar es de 101,3 kilopascales. En pocas palabras, utilizamos la atmósfera como unidad de medida debido a su gran uso y gran versatilidad en diversos tipos de cálculo. Debido a la difícil maniobrabilidad de los materiales, se propone la realización de este experimento por el uso de sensores de presión y el uso de microcontroladores para medir la presión atmosférica de una manera clara y amena para los estudiantes. Antecedentes. Como antecedentes tenemos el manómetro de tubo abierto, el cual es en forma de U y contiene generalmente mercurio. Justificación. Una presión aplicada al líquido en la columna izquierda se transmitirá íntegramente al líquido de la columna de la derecha. Por lo tanto, si una fuerza de entrada Fi actúa sobre un émbolo de área Ai, causará una fuerza de salida Fo que actúa sobre un émbolo de área Ao. Diseño del estudio. Para el prototipo es importante crear una masa de aire dentro del tubo conectado a una de las aberturas del sensor y una pequeña parte de líquido contenido por el recipiente. Para esto se hace el montaje eléctrico. Este consta de un sensor de presión MPX 5010DP y un microcontrolador 18F4550. Este se encarga de controlar y direccionar los datos. Una pantalla LCD. El sensor de presión MPX 5010DP es un transductor de sensor de presión de silicio monolítico de última generación, diseñado para ser usado en una amplia gama de aplicaciones, pero particularmente aquellas que emplean entradas conversor análogo digital o ADC. De todas estas especificaciones se obtiene la ecuación presión igual a la tensión de alimentación del circuito con Vs con un valor de 5 voltios y Vout es el voltaje de entrega del sensor. Esto lo leemos con el microcontrolador 18F4550 en modo bytes y se transforma en tensión y tolerancia. Los resultados. Como se puede ver en la imagen, se muestran los resultados obtenidos por una medición donde se supone que el sensor hace una medición lineal, pero para una forma más efectiva se usa la ecuación de regresión que se obtuvo del sensor y se procedió a hacer una medición donde al tomar como base la ecuación de presión diferencial que relaciona la altura teniendo presente que la presión atmosférica es igual a cero, para una medición de 1 kilopascal corresponde a una lectura en escala lineal de 10 centímetros, donde nuestro experimento arrojó una medición de aproximadamente 9.05 centímetros. Como conclusión, la idea de este proyecto es dejar a las generaciones futuras la dotación de un equipo de medición para el Laboratorio de Ciencias Físicas y que en este caso se puede experimentar con los conceptos de presión y de esta manera hacer que el estudiantado comprenda los siguientes conceptos, que es el de presión hidrostática, y de ahí
llevarlo a otras áreas como lo son la ecuación de la continuidad, el caudal y el principio de Bernoulli. Con este tipo de experiencia, los alumnos aprenderán a emplear las ecuaciones argumentadas, además de que se podrá tener una mayor comprensión de estos conceptos y poder desarrollar un pensamiento crítico en su formación en la área básica.